Buenas noches, Foster. Mi nombre es Antonio. Tengo 35 años y soy originario del estado de Guerrero, aunque actualmente resido en el estado de México. Desde hace varios años atrás que me dedico a ser conductor del volante en las carreteras de México. Comencé en un pequeño negocio donde yo era el chofer y transportaba mercancías a ciudades y estados cercanos en mi natal Guerrero. Con el tiempo, en búsqueda de mejores oportunidades, me llegó una oferta laboral de una gran empresa que radica en el estado de México. Por cuestiones de privacidad, no puedo revelar el nombre de la misma, pero es una fábrica de gran magnitud que surte negocios de todos los estados de la República, por lo que constantemente necesitan choferes para abaratar costos de envío, ya sea con unidades propias o rentadas, cuando la demanda crece demasiado. Como dije, yo llegué a esta empresa gracias a un contacto que hice cuando trabajaba en mi anterior empleo. Este me contactó con esta gran empresa y aquí estamos. Ya tengo más de 15 años que me mudé para este sitio, pero desde los 15 años yo ya andaba trabajando como conductor, aunque esto era en pequeñas camionetas, y actualmente tengo mucha experiencia y cursos, por lo que manejo hasta doble remolque en algunas ocasiones, cuando se es necesario. A lo largo de estos 15 años que empecé a transitar por las carreteras de todo México, me han pasado un par de experiencias aterradoras, algunas de índole paranormal y otras tantas de inseguridad con la delincuencia que azota al país. Es por eso que me gustaría contarte una de ellas, la que a mi consideración es la más impactante. A los pocos meses de haber entrado a trabajar en este lugar, me asignaron un viaje que debía realizarse desde el estado de México con destino hacia la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz. El viaje era relativamente cercano, a no más de 5 horas de distancia. Yo había realizado anteriormente un par de viajes de distancia a otras ciudades cercanas de a 3 o 4 horas, así que no sería mucho la diferencia de tiempo. La diferencia es que era la primera vez que tomaría una ruta hacia ese lado de la República, por lo que las carreteras me resultaban desconocidas hasta cierto punto. Y aunque claro, nosotros venimos guiados gracias al sistema de GPS que nos indica exactamente por dónde debemos de dirigirnos, aún así siempre puede haber ciertos imprevistos, por así decirlo. Y es justamente lo que me pasó a mitad del camino. Pero este no sería el único inconveniente, y es que debido a fallas mecánicas, el camión no estuvo listo para salir el día en que se había acordado, por lo que lo terminaron de reparar ya muy tarde, ese mismo día. Debido a que era una temporada muy alta de ventas, como lo es el Buen Fin en México, que se asemeja al Black Friday de Estados Unidos, para el que no conozca esta fecha, pues sí era de suma importancia que esa mercancía llegara a su destino lo antes posible. Por lo que mi patrón me mandó a llamar para platicar conmigo sobre esta situación. Normalmente yo no suelo hacer recorridos de madrugada, más que cuando es totalmente necesario. No lo sé, considero que no rindo muy bien manejando en la oscuridad de la noche, y hasta eso que mi jefe me respetaba mis preferencias, y siempre me trataba de poner los viajes por la mañana o por la tarde, y dejarme descansar de noche. Sin embargo, ya no había más conductores disponibles, y pues sí era indispensable entregar esta mercancía, ya que de por sí se le había retrasado la entrega al cliente por diversos motivos, ya que no nos dábamos abasto de tantos camiones que se estaban mandando para distintas partes de la República, por lo que me pidió encarecidamente que por favor le llevara ese viaje, que ya no había nadie más disponible para hacerlo, que podría llegar de madrugada, ya que eran las 7 de la noche, y que seguramente a la 1 o por muy tarde a las 2 de la madrugada llegaría a la ciudad, que me estacionara allá fuera de las instalaciones de la bodega del cliente y me durmiera, para que muy temprano por la mañana, después de que me descargaran toda la mercancía, pues ya me podría regresar por la mañana descansado. Incluso aunque yo no le pedí nada ni me puse exigente, y de hecho estaba completamente dispuesto a hacerle este flete especial, ya que él siempre había sido muy considerado conmigo. Aún así él me ofreció pagarme un poco más por realizarle el viaje, ya que no quería quedarle mal al cliente por lo mismo,
y que hasta incluso podría estar en riesgo el que ya no les comprara más mercancía en un futuro. Así que pues no lo pensé tanto. No es algo que me gusta hacer muy seguido, esto de conducir de noche. Pero pues bueno, era completamente necesario en este tipo de circunstancias. Así que le dije a mi patrón que no se preocupara, que yo me podía aventar el viaje, que me diera toda la documentación y las cosas necesarias, y que en cuanto me cargaran el camión, yo estaría listo para emprender el viaje. Mi jefe me agradeció y dio la orden de que empezaran a llenar la caja seca. Por misma privacidad de la empresa, no puedo decir qué tipo de cosas transportaban, pero digamos que sí llevaba algo de valor la carga. También debo admitir que era uno de los motivos por los cuales no me gustaba viajar de noche, ya que los asaltos y robos a camiones de carga están a la orden del día todo el tiempo, y yo soy un poco miedoso con ese aspecto de la inseguridad. En fin, en menos de una hora y el camión estaba lleno. Claramente ahora llegaría un poco más tarde de lo pactado, pero bueno, no importa. Después de todo igual me tocaría hacer el trayecto durante la madrugada, así que una hora más no me afectaría en lo absoluto. Mi jefe me dio todos los documentos necesarios, teléfonos de contacto, y casi hasta la bendición me echó. Total, empecé mi viaje. Debido a que ya se habían dado las 8 de la noche y que no había cenado nada, decidí conducir un poco hasta que encontrara un paradero de camiones. Así me serviría que, aparte de comer, podría preguntar por las rutas y pedirles consejos a otros camioneros que se encontraran en el lugar, o en su defecto, a la misma camarera o a la persona que atendiera ese lugar. Después de todo, ellas suelen hablar con todos los traileros del camino. Todo iba bien, ya se habían hecho las 9:30 de la noche y había avanzado un muy buen tramo, cuando de pronto, en medio de la carretera, pude vislumbrar un letrero luminoso, el cual anunciaba un paradero de camiones, y al parecer el restaurante parecía estar abierto todavía. Ya había visto un par de lugares así unos kilómetros atrás. Sin embargo, todavía era muy temprano y no tenía mucha hambre. No se veían muy bien cuidados del todo. Lo que menos quería era que me diera una infección estomacal y ahora sí fuera un infierno mi trayecto. Este lugar no se veía tan mal. Era medianamente grande y había un par de trailers estacionados. En los otros que había visto atrás, hasta parecía que estaban abandonados de tan mal aspecto que tenían. Así que decidí detenerme en el lugar para poder comer algo. Puse las luces intermitentes y me metí al estacionamiento para poder parquearme. Al bajar, vi que había unos hombres hablando en el estacionamiento. Seguramente eran otros camioneros que estaban platicando mientras fumaban y reían. Yo me acerqué por un lado de estos y los saludé amistosamente. La mayoría de los camioneros que he conocido por el camino suelen ser muy amistosos, a decir verdad. Así que no esperaba una reacción muy diferente a esta. Sin embargo, pude notar que les incomodó un poco mi presencia. Tal vez ya tenían su propio grupito de camioneros o algo por el estilo. No lo sé, pero sí pude notar un poco su desagrado al acercarme, por lo que opté por pasar de largo mejor y meterme al restaurante para pedir mi comida. Al llegar, me senté en la barra del restaurante para pedir. No estaba de ánimos para ponerme en una mesa. Prefería mejor acercarme más a la muchacha que atendía, con el afán de poderle hacer plática y preguntarle un poco sobre el comportamiento de los otros camioneros de afuera. Le pedí lo que quería cenar y cuando me trajo mi plato, aproveché para comentarle si conocía a los sujetos de allá afuera, a lo cual me dijo que no, pero que había estado escuchando una plática que tenían cuando estaban adentro comiendo. A lo cual le pregunté que si no era mucha molestia, que si me podría contar un poco, ya que los había intentado saludar y que me habían hecho mala cara, y que quería saber el motivo de esto. A lo cual ella me respondió que no sabía con exactitud, pero se les veía algo nerviosos y con miedo. ¿Miedo?, le pregunté nuevamente, y me dijo sí,
Algo alcancé a escuchar que les había pasado algo raro en el camino a uno de ellos, pero no alcancé a escuchar más. Así se quedó la plática y ya no quise indagar más. Seguramente alguna cuestión de inseguridad o delincuencia en el camino. Era lo más probable. Ya no le quise dar muchas vueltas al asunto y simplemente así lo dejé. Terminé de degustar mis alimentos y me volví a subir al camión. Todavía me faltaban unas 4 horas más de viaje para llegar a mi destino. Ya se habían hecho casi las 11 de la noche, así que estimaba llegar entre las 3 y 4 de la mañana. Hasta eso que las carreteras en la madrugada suelen estar más despejadas, y eso me daría un poco de ventaja para poder avanzar un poco más rápido, ya que no había tanto tráfico en el camino. Destapé mi termo, el cual había llenado previamente en la cafetería de ese lugar, y le di un par de sorbos para que la cafeína empezara a hacer efectos en mí. Encendí el motor y emprendí nuevamente mi viaje. Todo iba normal, los kilómetros iban avanzando y cada vez me iba acercando más a mi destino. Ya había recorrido unas 2 horas aproximadamente, por lo que ya había avanzado un poco más de la mitad del camino, cuando de pronto ocurrió lo peor que le puede pasar a un trailero a medio camino. Y es que de la nada, en la mitad del camino, el camión se empezó a jalonear. Ya no se le podían meter bien las velocidades y me estaba empezando a dar muchos problemas con el freno. Ante esta situación, y debido a que me estaba fallando mucho, decidí detenerme durante un momento para poder revisar el motor, para tratar de encontrar cuál era el problema y de poder hacerlo, darle una solución. Digo, yo no soy mecánico ni nada por el estilo, pero tengo nociones básicas sobre esos camiones y problemas sencillos del motor si he podido arreglarlos por mi propia cuenta. Así que esperando que no fuera algo muy grave, me detuve aprovechando un pequeño camino de terracería que había sobre el camino. Esto con la finalidad de poder evitar un posible accidente al quedarme quieto precisamente en medio de la carretera. Afortunadamente no tuve que avanzar mucho antes de que estas cosas empezaran a suceder, ya que he sabido de historias de otros compañeros del volante, los cuales se han quedado sin frenos en pleno camino y han llegado a ocasionar fuertes accidentes vehiculares. En fin, me detuve y me bajé con una linterna que guardaba en la guantera y abrí el cofre del motor para ver si encontraba el problema. Sin embargo, por más que revisé a fondo, no logré detectar que estaba ocasionando estos problemas en mi unidad. Así que con un poco de miedo porque fuera a ocasionar un accidente, decidí comunicarme con la gente de monitoreo y rastreo, los cuales vienen vigilando mis pasos. Esto con la finalidad de poder comentarles mi situación y que me orientaran en qué debía de hacer después. Al final de cuentas, el viaje era de suma importancia. El asunto es que me encontraba todavía muy lejos de mi destino, pero también muy lejos de las instalaciones de mi empresa. Así que pues ahora sí que estaba entre la espada y la pared, sin saber qué hacer para resolver esta situación. Al momento de llamarles, ellos no supieron qué hacer, pues aunque no era la primera vez que les sucedía que un camión se quedara varado en medio camino, sí era la primera vez que les sucedía de madrugada. Así que sería muy difícil contactar a una persona para que fuera a auxiliarme, en especial teniendo en cuenta la lejanía de cualquier ciudad. Esto dificultaría muchísimo que cualquier vulcanizadora móvil o mecánico de confianza se moviera hasta la ubicación del camión para poder arreglar los desperfectos, por lo que me dijeron que debido a lo compleja de esta situación, me tocaría quedarme ahí durante lo que restaba de la madrugada y esperar a que la ayuda llegara en camino por la mañana, lo cual sería muy temprano por la mañana. En cuanto pudieran contactar a alguien que pudiera apoyarme con la situación. Ya un poco resignado, decidí colgar la llamada. Ya no había nada más por hacer, solo esperar. Afortunadamente el camión tiene un camarote, por lo que decidí acostarme a dormir un poco. Pero antes de esto, me bajé y puse unos conos de advertencia vial y dejé encendidas las intermitentes,
para que supieran que me encontraba en medio del camino. Acto seguido, me dispuse a intentar dormir. Ya estaba quedándome dormido cuando de pronto escuché que me tocaron la ventana del lado del conductor. Esto se me hizo un poco extraño, ya que como muchos sabrán, es normal que mujeres que se dedican a la vida nocturna suelen ofrecer sus servicios a los traileros que se encuentran parados en medio de la noche. Hasta ahí todo podría parecer normal. Sin embargo, hay que recordar que yo me encontraba varado en medio de la carretera, así que esta hipótesis rápidamente se me fue de la cabeza. Traté de ignorar lo que fuera que estaba tocando la ventana e intentar seguir durmiendo, pero esta persona era muy insistente. Tras un par de minutos de estar tocando la ventana, me desesperé completamente y salí a ver disimuladamente quién era el que me estaba perturbando. Fue entonces que vi una mano ya algo arrugada que estaba tocando la ventana. Mi primera impresión es que ya era una persona de avanzada edad, así que dije, bueno, tal vez necesita ayuda con algo, así que decidí salir para ver qué es lo que quería. Una vez que me pasé en el asiento del conductor, pude ver que efectivamente era un señor que andaría sobre los 70 años aproximadamente. Este ya era una persona muy vieja, por lo que se me hizo muy raro que estuviera conduciendo a tan altas horas de la noche y en la autopista. Así que le dije sin bajar la ventana que qué era lo que necesitaba. Este me empezó a insistir en que había tenido un accidente unos metros más atrás y que estaba herido, que si podía hacerle favor de llamar a los servicios de emergencia, ya que su teléfono celular se había perdido en el choque. Esto se me hizo muy raro, especialmente porque lo que alcancé a ver el señor se encontraba en perfectas condiciones. Es decir, no parecía estar herido y su ropa estaba totalmente limpia, sin ningún rastro de haber sufrido un accidente. Por lo que le pregunté que con quién venía, y este me respondió que se encontraba completamente solo. No lo sé, pero esta situación me parecía de más extraña. Había muchas cosas que no concordaban con lo que estaba pasando, así que le dije que no podía ayudarlo, que detuviera los carros que iban pasando por la autopista. Este me insistía bastante en que ya había intentado hacerlo, pero que nadie se detenía, que por favor lo ayudara. Esta persona cada vez me insistía más, al punto de incluso sentir que se encontraba desesperada por entrar a la cabina. Esta situación me empezó a poner muy nervioso. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es que tal vez me querían asaltar y robar el camión o la mercancía. Así que le dije que simplemente no le podía ayudar, que me dejara en paz. Este hombre, al ver mi negativa, empezó a golpear el cristal. Esto ya no era normal. Si estaba herido, ¿cómo tendría fuerzas para intentar romper la ventana? Así que saqué una barra de metal que escondí detrás del asiento. Esto lo hice disimuladamente, por si lograba acceder, yo poder defenderme y someterlo de alguna manera. Su insistencia era mucha. Parecía que quería entrar de cualquier forma en que pudiera. Mi adrenalina la tenía a máximo nivel. Sentía que esta sería mi última noche en el mundo de los vivos. Yo no sabía cuáles serían sus intenciones, pero estaba seguro que nada bueno saldría de esta situación. Hasta que de pronto empecé a escuchar como un camionero que venía conduciendo por detrás empezó a echarme las luces altas y sonar el claxon en repetidas ocasiones. Esto por lo visto ahuyentó a esa persona, ya que el camión se fue de largo y el señor no volvió a aparecerse en toda la noche. Debido al miedo que había sentido, yo no pude dormir lo que restaba de la madrugada y me mantuve en alerta esperando cualquier indicio de que ese sujeto volviera. Sin embargo, todo transcurrió con normalidad el resto de la noche. Muy temprano, eso de las 7 de la mañana, recibí una llamada. Era de la vulcanizadora móvil, la cual me pidió indicaciones de exactamente en qué punto me encontraba, por lo que le mandé la ubicación precisa y le di indicaciones de a qué altura me encontraba.
Tras unos 20 minutos llegó y se estacionó a un lado. Fue entonces que ahora sí me animé a bajar de la cabina. Sin embargo, el horror no había terminado, pues mientras aquel hombre trabajaba para reparar los desperfectos del motor, decidí dar una pequeña vuelta por los alrededores, esto para matar el tiempo más rápido, cuando de pronto encontré algo que me hizo gritar del terror. Entre la maleza, que estaba algo crecida, se hallaba el cuerpo de un hombre de avanzada edad. Este tenía claras señales de que lo habían estado maltratando físicamente y que tenía poco tiempo de estar ahí, ya que no olía podredumbre ni nada por el estilo, pero sí se le notaba que ya no tenía signos vitales. En cuanto escuchó los gritos, el mecánico vino y tuvo la misma reacción que yo. Decidimos llamar a los servicios de emergencia para reportar el hallazgo del cuerpo. Llegaron agentes policiales y se lo llevaron. Me hicieron un par de preguntas, pero pues yo no sabía nada al respecto. Decidí no contarles lo que me había sucedido en la madrugada para evitar tener malentendidos con la ley. Y ya sin nada más por resolver, simplemente se llevaron el cuerpo y me dejaron sin problemas. Hasta eso que tuve la suerte de que no me retuvieran, de nada por el estilo, ya que pudieron haber pensado que yo fui el autor de esos hechos. Esto lo platiqué con varios amigos y llegamos a la conclusión de que seguramente el alma del Señor quería llevarme hasta donde estaba su cuerpo para que pudiera descubrirlo y por fin pudiera descansar en paz. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra trailero para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.